Amigas y amigos de Milente TV, un saludo. El personaje, escritor, periodista y catedrático. Durante toda su vida profesional, ha trabajado en diversos medios de comunicación a nivel internacional y nacional, además de ser docente. Luis Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Félix. El personaje. Luis Carlos, 3 en 1. ¿Quién es, de dónde viene y para dónde va? Bueno, yo soy básicamente, como lo dices tú al comienzo, escritor. Tengo formación periodística, terminé en INPAU, hice especialización en prensa escrita y voy en este momento hacia donde la vida me lleva. Yo soy en este momento una persona muy tranquila porque sé lo que hago, sé lo que estoy haciendo y sobre todo aprovechando el tiempo, el famoso carpe diem de los griegos, aprovecha el día. Y fundamentalmente me la paso escribiendo y dictando clases. Yo tengo también un cineclub virtual con unos alumnos de Medellín que son más que alumnos mis amigos, y más allá de mis amigos está la mamá de mis hijos entre los discípulos. Ella es María Rosario Calvo, la mamá de Santiago y Valentina. Entonces, en este momento estamos precisamente en un ciclo, después de un largo ciclo de animación, estamos en un doble homenaje a Akira Kurosawa, el cineasta japonés. El hombre que hizo el tránsito entre la tradición y la modernidad en Japón, junto con Takeshi Kitano hoy. Takeshi Kitano es prácticamente su discípulo en otro contexto porque sus películas son muy diferentes a la forma como las trata Kurosawa. Mientras Kurosawa es un tipo que hace un cine ecológico, por eso lo llamaron el ecocineasta o el ecólogo del cine, y hace un cine basado en la violencia de su tiempo, en los contrastes entre los samuráis y la modernidad con los yakuza, que son los que más trata, en ese caso Takeshi Kitano, porque la mafia de la yakuza es la que viene a ocupar buena parte de la cinematografía de Takeshi Kitano. Y la forma de mostrar la violencia es muy diferente también. Kurosawa no muestra la violencia expresa o explícita, sino muestra los resultados de la violencia, los resultados de la guerra. Nos muestra la tragedia que es la guerra. Kitano, por su parte, las escenas de violencia simulando un poco el trabajo o parodiando un poco el trabajo de Kurosawa, hace énfasis en la violencia, pero en silencio, con tomas completamente silentes, y muestra también los resultados de esa violencia por parte de la yakuza. Entonces estamos en eso, Félix, estoy en eso trabajando. A mí me interesa mucho leer, leo mucho, vivo pendiente de muchas actividades, por eso yo trabajo desde la bóveda interdisciplinaria de la Fábrica de Sueños, que es el nombre de mi columna como columnista en El Espectador. Hoy suspendida temporalmente por la irresponsabilidad de Fernando Araujo Vélez, que me llamó polarizador, cuando soy una persona que únicamente busco la verdad. Entonces eso produce incluso hasta risa, como tú acabas de hacerlo, pero más produce rabia cuando tiene que ver con la negativa para que uno se siga comunicando con las personas. Yo tengo muy buena comunicación con la gente, tanto joven como vieja, como de mi edad, y aunque yo no me considero viejo, yo soy una persona que tengo los años en la cédula, no en el cuerpo, ni menos en la cabeza. Entonces, creo que es muy importante tratar de recuperar ese espacio, ahora que precisamente él salió de la dirección de la página de cultura del Magazine Cultural del Espectador. Yo le puse un correo a la niña que lo reemplazó, Camila Arévalo, y no me contestó. Le puse un correo con un texto y no me lo contestó. No importa, los que quedan mal son ellos, el grosero no soy yo. Entonces, lo que sí quiero decir es que es muy importante que ojalá alguien
se enterara de estas cosas y hiciera de intermediador para ver si es posible recuperar esa página que por derecho me pertenece, porque yo no me autonombré columnista, Félix. Y perdona que me haya extendido un poco en eso, pero es importante porque es una página que yo escribía con mucha responsabilidad con la gente, y las personas que me leían sentían gusto, porque yo soy una persona que no tengo ataduras para decir las cosas, no me limito. Creo que la libertad está en la mente más que en cualquier otro lado, y está en el interior de uno. Uno se siente libre, pueda que no sea libre en términos fácticos, en términos prácticos, pero en términos de ensoñación, en términos de esperanza, en términos de interiores, internos, uno puede sentirse absolutamente libre, y eso es lo que yo trato de hacer. La libre expresión. Sí, una cosa que se perdió a los 8 años de haberse puesto de manifiesto en la Constitución de los Estados Unidos. A los 8 años ya los gringos habían borrado la libertad de expresión, y ellos son los que más hablan de eso. Claro, y mira que eso debería regresar. ¿Por qué? Claro. Porque la juventud de hoy en día no sabe ni qué es eso, ni la buena escritora, ni los buenos editoriales, todo se ha perdido. Sí, porque es que se ha perdido el respeto, se ha perdido el saludo, se ha perdido la jerarquía, y yo hablo de jerarquías en términos de conocimiento, en términos de respetabilidad, en términos de trascendencia, no de una cosa nominal, una cosa material o una cosa metálica. No, yo hablo de jerarquías en términos filosóficos, eso es lo que me parece. Y hablando de jerarquías, y bueno, aunque de pronto no lo tomemos como jerarquías, durante toda tu carrera has estado en un momento dado de codo a codo con algún personaje. ¿Qué personaje? No hablemos de política. No, sí hay que hablar de política. Bueno, o hablemos de personaje que de pronto te haya llamado más la atención, o te haya enriquecido más, o sea, no sé, o que sobresalga dentro de los que has estado codo a codo. Yo te pongo ejemplos sobre eso concretos, porque es desde mi actividad periodística. Por ejemplo, cuando Carlos José Reyes hizo el estreno del documental donde Carlos José Reyes era el guionista y un tipo, Mauricio, se me escapa ahorita el apellido, era el director del documental. En la Universidad Javeriana invitaron al general Álvaro Valencia, alias Violencia Tobar, el hombre que es responsable, absolutamente responsable, de la muerte de Camilo Torres. Y digo responsable en sentido también de culpabilidad, pero es que uno es responsable antes que culpable. Y ya que mencionaste Camilo Torres, tengo entendido que eres coautor del libro Camilo Torres. Sí, Cruz de Luz. Es que yo escribí justamente un libro con otras personas, pero eso fue también un tumbado que me hicieron 2 editores, el director de FICA, que ya murió, y Héctor Peña Díaz. Me contrataron un artículo, pero como artículo, no como ensayo para un libro. Después me vine a enterar, y tampoco fue para 100 libros, sino para 1000 libros. O sea que por todos lados salí tumbado. Entonces lo que quiero decir es que a mí me han pasado unas cosas muy absurdas en la vida por ser confiado, por creer en la gente, por creer que los demás actúan con la misma buena fe que uno actúa. Entonces ahí es donde uno se estrella, pero a la vez aprendo, y yo no pierdo, porque los que pierden son ellos, ya no me volvieron a ver a mí. Claro, En cambio yo no pierdo nada dejándolos de ver a ellos, dejando de verlos a ellos. Entonces es muy importante eso. Hay un dicho que dice, ¿no? No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Sí, pero no, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdió. Sí, es más o menos lo mismo. Pero lo que yo quiero decir es que no importa eso, lo que importa es actuar siempre lo mejor posible, actuar de buena fe. Es que ahora que acabo de ver El infierno del odio de Kurosawa, me quedé asombrado con el personaje de Takeuchi, porque es un secuestrador que toda la vida acumuló odio contra el tipo que estaba en la Casa de la Colina. Sí. Entonces, por eso se llama La Casa de la Colina en Argentina, la película. Y se llama El infierno del odio, aunque el título original es Cielo e infierno en japonés. Y de ahí también sale el título de Arriba y abajo en Estados Unidos. Entonces es curioso, porque es un tipo que encuentra en el odio la razón de su existencia. Qué cosa tan paradójica y tan terrible. Porque el tipo ve al hombre de la colina, de la Casa de la Colina,
y ve que como que es un tipo noble, como diría Nietzsche, el hombre noble contra el hombre del rencor, el hombre del resentimiento, y el tipo acumula todo el odio contra Gondo, Takeuchi contra Gondo. Y toda la película gira alrededor de ese eje. Y son 2 horas 23 minutos de puro odio de parte de Takeuchi, y el otro le pregunta en un momento que va a visitarlo a la cárcel porque lo invita a que vaya a la cárcel antes de que lo condenen a la pena capital. Sí. Takeuchi. Entonces Takeuchi lo invita solamente a Gondo a la cárcel y le dice, y Gondo le dice, ¿y por qué razón usted me odia? ¿Por qué tenemos que odiarnos? Esa pregunta es capital, porque es que yo parto en mi ensayo que estoy escribiendo en este momento, parto de una frase de Baudelaire que es maravillosa, porque dice: y así el odio está condenado a la suerte lamentable de no poder dormirse jamás bajo la mesa. Porque lo terrible del odio es que es para el que lo posee, no para el que es atacado con el odio. Porque eso no le concierne. Es como cuando tú das un mal regalo. Sí. Ese mal regalo que le das a la gente no le concierne al que se lo da, sino te concierne a ti. Y a ti es al que te jode ese regalo. Claro. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado tanto con lo que dice como con lo que da. Porque es que ambas cosas son potencialmente tan benéficas como destructoras. ¿Sí? Entonces, en esa medida uno tiene que cuidarse también de todo. Y eso es lo que, y entonces yo por eso aprendí, por ejemplo, cuando en ese encuentro en la Javeriana, yo me paré y mira lo que pasó. Me pasaron el micrófono y yo no sabía ni de quién era el micrófono. Cuando de pronto sentí que unos gorilas eran los gorilas del general Violencia Tobar. Entonces me fueron a quitar el micrófono y le dije: un momentico, que en ese momento el micrófono lo tengo yo. Y yo también tengo derecho a hablar por Caracol, ahora que me entero que es Caracol el micrófono que tengo en la mano. Ajá. Entonces hablé y le dije al general Violencia Tobar que él había sido doblemente mentiroso por el país. Y él se quedó aterrado, entonces pero no contestó nada porque el tipo entró en un mutismo absoluto. Parecía un sepulcro, ¿no? Entonces yo simplemente le dije: mire, usted mintió cuando le echó toda la culpa a Gaitán del Día del Odio o los días del odio. El Día del Odio del que habla Osorio Lizarazo en su novela, o los días del odio del que hablo yo en relación con la novela cuando escribo mi ensayo. Que yo se lo pasé a Gloria Gaitán, entre otras cosas. Y le dije eso, y le dije: y usted no le entregó jamás el cadáver de Camilo Torres a su hermano Fernando. No se lo pudo entregar, porque cuando usted dice que se lo entregó, ya Fernando había muerto. Ya. Entonces fíjate que es un punto capital. Y para que veas que no se trata de tenerle fobia a la gente, u odio, o bronca. No, es que la historia nuestra ha sido una sarta de mentiras. Ha sido una farsa. Acuérdate de Marx, que decía que la historia se repite como farsa y otras veces como tragedia. Pero es que lo nuestro es tragedia pintada todo el tiempo de farsa, porque todo el tiempo la historia se está contando mal, porque la historia oficial la cuenta mal. La construye mal, porque la construye desde el supuesto vencedor, que es en realidad el vencido de antemano, pero que por vencido de antemano tiene que decir mentiras para sentirse vencedor, para sentirse ganador. Hay veces que la historia es una historia mal contada. Claro, y esa historia de Colombia ha sido mal contada y por eso necesita ser recontada. Por eso les causa tanta bronca hoy Petro a las clases dirigentes, a las élites, a los empresariados, a todos estos empresarios mafiosos, corruptos, como un tipo como Luis Carlos Sarmiento Angulo, que desde 1989 tuvo una multa de la justicia gringa por ser lavador de dólares de Pablo Escobar. Lavador de activos de Pablo Escobar, y eso muy poca gente lo sabe, desde 1989, y lo puedes confrontar con la prensa. Eso no es cosa que yo me la invente ahora para calumniar a Luis Carlos Sarmiento Angulo, no me interesa. Lo que pasa es que él es un tipo bastante bandido, que desde el comienzo fue testaferro de los Rodríguez Orejuela, luego fue testaferro de Pablo Escobar, y por eso de alguna forma él se convierte en autor intelectual indirecto, casi directo, de la muerte de Pablo Escobar, porque cuando los Rodríguez Orejuela se enteran de la cosa, entonces mandan matar a Pablo Escobar. Es cuando se crean los Pepes. ¿Eso fue en Cali? Eso fue en Cali y en Medellín. O sea, porque es que ahí la cosa se bifurca, porque es que unos están interesados en acabar con el otro. Así como uno atando cabos viene a saber que no es precisamente el Frente 47 de las FARC que asesina al papá de Álvaro Uribe Vélez. No, eso es una mentira de Álvaro Uribe Vélez. Lo fueron fuerzas de paramilitares, porque él fue el que mandó matar a Rodríguez Gacha. Y Rodríguez Gacha era amigo de su papá.
¿Y por qué? Porque seguramente el que manda a matar al papá de Álvaro Uribe es Rodríguez Gacha, porque algún torcido le hizo, alguna deuda adquirió con él y entonces lo mandaron a matar. Y fueron los paramilitares, no fue el Frente 47, como dijo en su momento Álvaro Uribe, echándole la culpa a las FARC. No fue el causante de la muerte del papá. Entonces fíjate la vaina tan difícil que hay ahí. Otra historia que te puedo contar también alrededor de las personas con las que yo me he encontrado maravillosas en la vida, te voy a contar una anécdota, que es una belleza. Cuando murió el patrullero Mauricio Soto, tú te acuerdas, en la Universidad Nacional, a la entrada de la universidad, porque el tipo se metió a la universidad, y eso es un veto. Eso no existe la posibilidad de que un policía entre a la universidad sin la autorización previa de las directivas. Sí. Sí, salvo que eso ocurra. Entonces, a él lo matan dentro y entonces nos invitan. En ese momento yo trabajaba con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, entre los años 2000 y 2002, y Miguel Ángel Herrera Sgay, que era el director de la carrera de Ciencia Política, me invitó para hablar sobre la muerte del patrullero. Me dieron una ponencia de 10 minutos. Mira todo lo que pasó y lo voy a resumir en 5. Resulta que yo llego y me voy a presentar en la ponencia y entonces me dicen que me inscriba a la derecho, me dice una señora, que era como la organizadora de la cosa. Yo me inscribo y cuando sentí en un momento dado necesidad de ir al baño, dije, alcanzo a ir al baño y vuelvo porque la persona que viene es la que me sucede. Pero resulta que voy al baño y regreso y cuando vuelvo y me siento, veo que ya no está la persona que me sucede, sino la que me precede. Entonces ya no estoy yo adelante de él, sino ya va a pasar el otro. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Entonces me levanté, esperé que hablara esa persona y me levanté y cuando levanté la mano me dice la señora que está en la organización, ¡ay, qué pasó, profesor Muñoz! Y ella, ¿por qué sabía que yo era el profesor Muñoz y no me conocía? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ya vas atando cabos? Entonces, ¿qué quería decir? Que me querían suprimir en la presentación. Entonces ella me dice, ay, mire, qué pena, lo que pasa es que acaban de llegar el vicerrector de CEE, el doctor Leopoldo Múnera Ruiz, y el senador Enrique Gómez Hurtado. Profesor Muñoz, ¿usted está dispuesto a esperar y en 10 minutos usted puede presentarse? Y claro, no hay ningún problema. Pero ¿cuál era la otra intención también? Era que en 10 minutos probablemente toda la gente se iba a levantar a almorzar. Entonces, como la gente también es inteligente, entonces notaron que cuando terminó el tipo y yo me iba a presentar, dijeron, no vamos a ser groseros con este señor, que además tiene seguramente algo que decir, ¿no? E infirieron algunas otras cosas. Entonces respetaron ese momento también. Entonces yo pasé y comencé a hablar. Cuando fui a hablar, yo no llevaba esto que te voy a decir, no lo llevaba previsto, no lo llevaba, digamos, en el libreto, porque la ponencia mía duraba 9 minutos 30 flat, para digamos, no pasarme de los 10 minutos. Y mira lo curioso, se me ocurrió un epígrafe. Y ese epígrafe yo lo dije dedicado única y exclusivamente a Enrique Gómez Hurtado, uno de los hombres responsables de buena parte de la violencia que se ha ejercido en Colombia por cuenta del conservatismo y por cuenta de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y eso lo puedes enlazar con los 100 años de Arnoldo Palacios, donde yo hablo en mi ensayo sobre Arnoldo Palacios, hablo de la evangelización docente, ¿sí? Porque es que en las tierras de misión fue donde la Iglesia intervino para, digamos, quitarle los dioses a los indios, a los negros y a los campesinos e instalarles un solo Dios, que es el Cristo o el Dios cristiano, ¿sí? Entonces eso hizo que a través de la evangelización docente la gente fuera enajenada. La gente terminó reculando de sus propias creencias, reculando de su propio ser interior, de su propia filosofía, y le dio crédito a lo que la Iglesia le quiso meter. O sea, los adoctrinaron, en otras palabras. Y entonces yo le dije al general, al señor Enrique Gómez Hurtado, casi general, porque me traicionó el inconsciente, le dije al senador Enrique Gómez Hurtado, me quedé mirando y le dije, mire, senador, esto no lo tenía preparado, pero me parece que es una cosa que le puedo decir a usted. Está en Stalker de Tarkovsky, aunque es una frase original del Tao Te Ching de Lao Tse. Y dice así, cuando el hombre nace es débil y ágil. Cuando el hombre muere es fuerte y duro. La fuerza y la dureza son amigas de la muerte. Y lo miré a él solamente a los ojos todo el tiempo, mientras dije la frase. Cuando yo terminé mi ponencia, lo más bonito que pasó
antes de que se presentara el incidente de que se pararon como 6 u 8 gorilas y me miraron con cara de querer desocuparme el arma que llevaban en la mano, pero no podían, tampoco les quedaba un poco pesada la cosa. Y cuando yo me paro del atril, mejor dicho, me corro del atril para ir a sentarme donde estaba, donde tenía mi morral, tengo la suerte de que me encuentro con la cara y la figura soberbia, maravillosa del profesor Eduardo Umaña Luna. Y se para el profesor Umaña Luna y me dice, profesor Muñoz, y me da la mano, me dice, le agradezco mucho porque es lo único inteligente que he escuchado en todo el día. Caramba. Imagínate, Félix, esa felicitación de parte de una persona que, además de todo lo que era, uno de los hombres que más sabía sobre derecho de la familia en Colombia, uno de los hombres más respetuosos y respetables que ha habido en este país, que después lo echaron injustamente, Víctor Manuel Moncayo y Leopoldo Monera lo sacaron de la Universidad Nacional, porque fueron los que en últimas tuvieron que ver con eso, lo mismo que con la salida de Pedro Agustín Díaz, otro profesor excelso que yo conocí de la Universidad Nacional, y él era, además de todo eso, amigo de mi papá, porque después nos pusimos a hablar los dos y fuimos reconociendo. Él me preguntó que si yo no era hijo del Gatico Muñoz. Y le dije, claro, maestro Umaña, soy el quinto hijo de mi papá. Entonces, Félix, lo interesante de todo eso es saber que uno en la vida se ha encontrado con ciertos personajes que le enseñan a un montón de cosas a través de su mal devenir, no precisamente por una lección, sino esos dos ejemplos que te puse, pero uno también con eso puede ayudar a mucha gente a reintroducirlos en la historia del país y aclararles algunas de las cosas que han sido mal dichas. La historia mal contada de la que tú hablabas y la historia oficial de la que yo hablo, que siempre es más una farsa que cualquier otra cosa. Y por ende se convierte en tragedia. Eso es lo más calamitoso, porque nosotros somos una tragedia permanente. Llevamos, ¿cuántas? En el solo siglo XIX, si tú revisas la historia no oficial, encuentras 59 guerras civiles. Y la historia oficial solo habla de 9 guerras civiles. Imagínate eso. Pues ya tienes un referente concreto. Eso por ahora dejémoslo ahí. Interesantísimo el tema que hemos venido tratando. Los jóvenes se van enterando de muchas cosas. ¿Qué mensaje le puedes dar a esas juventudes que vienen haciendo su carrera o sus pinitos en el periodismo? No, pues yo lo que siempre digo, Félix, que la gente se preocupe por no comer los cuentos enteros, por masticar los cuentos, por reelaborar la historia, por rehacerla, por ayudar a que las buenas decisiones que se están tomando en el gobierno de Petro respecto a la universidad pública sea aprovechada por los jóvenes, que los jóvenes ingresen a las universidades, que estudien, porque lo único que le queda a uno en la vida es lo que ha estudiado. Si yo no estudio, soy un pobre imbécil al servicio de aquel que me quiera explotar y de aquel que me quiera maltratar y de aquel que me quiera humillar. Entonces, en la medida en que tengo conocimiento, el conocimiento hace que la persona sea respetada por sí misma, o sea que es más susceptible de conservar su dignidad. Cuando tú no tienes conocimiento, es muy probable que tu dignidad se vaya al carajo porque no te la va a respetar nadie. Y la dignidad es la autoestima, es el respeto por la misma persona, por el yo, por lo que soy. Y eso es la dignidad. La dignidad no se puede dejar atropellar, no se puede dejar aplastar. Y la única forma que existe para conservar la dignidad es el conocimiento. Entonces, para los estudiantes de periodismo y la gente en general, lo más importante que hay en la vida es leer. Porque aquella persona que lee ya tiene un cargamento en buena parte indestructible. Y en la medida en que lea cosas de mejor calidad, de mayor calidad, va a ser mejor su caparazón, mejor su estructura, mejor su defensa. Entonces, eso es lo único que yo en breve diría respecto a qué se les puede dar como consejo, como mensaje a los estudiantes de periodismo, a los periodistas en general y a los medios.
Lástima que los medios estén hoy en día en poder de los empresarios, que justamente son los dueños de los medios y a la vez los dueños de la verdad y a la vez los dueños de lo que se debe decir y lo que se debe callar. Entonces eso es una lástima. Pero precisamente hay que subvertir ese orden y tratar de reinstaurar la verdad en la opinión pública. Esa sin opinión. Y que los jóvenes, pues, que haya veracidad en la información, ¿cierto? Claro, claro. Y yo creo que es un aspecto bastante relevante hoy en día. Es esencial. Es decir, el periodista está para decir la verdad, no para decir mentiras. Porque cuando dice mentiras se le nota. Y el mentiroso cae primero que el cojo, decía mi papá. Entonces es fácil. Y si la persona es coja va a caer más rápido. Entonces peor todavía. Por eso es que hay que tratar en lo posible de conservar ese valor irrefutable que es la verdad. La verdad es lo primero que se pierde en la guerra, como dijo Séneca, y no García Márquez. Porque García Márquez lo único que hizo fue aprovecharse de la frase de Séneca. Entonces hay que tener como arma la verdad en cualquier circunstancia para que nuestro periodismo sea mucho más fuerte y para que nos podamos reconocer como colombianos y para que podamos avanzar un poquito hacia un país un poco más digno de lo que hoy es.